Trato de hacer solo lo que amo, siguiendo los consejos de Facundo Cabral, tener aventuras y pintar. Pero eso no me da de comer, así que tengo que ir a un trabajo que odio en una oficina de gobierno. Los fines de semana aprovecho para pintar o escribir. El otro día, mientras estaba pintando, llegó a mí esa voz oscura que pronosticaba la extinción de mis pinturas. Así que me les quedé mirando a mis pinturas y descubrí que ellas tienen una especie de magia que solo opera cuando uno las está mirando. Pero como llevan tanto tiempo guardadas sin que nadie las vea, les cayó una especie de plaga o enfermedad, producto de la falta de atención. Entonces supe que la única manera para curarlas era comenzar a contar sus historias. Así que me puse a escribirlas. Lentamente comenzaron a recuperarse, mientras la voz oscura que me asediaba se apagaba. Esta magia renovada de sus historias y sus imágenes comenzó a apoderarse de mí. Algo me absorbía para adentrarme en ese mundo. Acompáñame a descubrir las historias secretas de mis pinturas. Filo es el nombre de un joven escribano del pueblo costero de Sanguana. Su madre era una mujer muy importante y solicitada, pues con su canto y la belleza de su voz podía consolar las tristezas y el dolor más profundo o acompañar la alegría más elevada. Pero un día cayó presa de una enfermedad que nadie sabía cómo curar. La enfermedad de los catatónicos la llamaban. Nunca duermen ni están completamente despiertos. Filo la empezó a cuidar y alimentar pacientemente todo el tiempo desde el inicio. Tuvo que renunciar a su trabajo de escribano para poderse dedicar a su madre. Después de mucho tiempo, sus ahorros comenzaron a gastarse y la labor de cuidados se hacía cada vez más difícil. 2 días a la semana la llevaba en su silla de ruedas a pasear por las cuadras de edificios blancos, hacia el malecón, desde donde veían el sol ponerse en el horizonte marítimo. Ella no respondía cuando le hablaban, pero aún así Filo lo hacía y le inventaba historias sobre los hijos e hijas del sol que bajaban cada atardecer para curar con su calor a todos los enfermos. Con el tiempo ella se fue debilitando. Una mañana, mientras estaban en la cocina, Filo preparaba unos huevos estrellados para los dos y ella dejó de respirar. En el ambiente solo se escuchaba el sonido del aceite caliente friendo el huevo. Cuando Filo volteó a ver a su madre, se dio cuenta que había muerto. Se hincó a su lado y la abrazó con todas sus fuerzas. Sintió el cuerpo de su madre especialmente liviano. De sus ojos cerrados brotaron unas gotitas de lágrimas. Ese día la enterraron. Las lágrimas de Filo no pararon de brotar durante 5 días. Al 6º ya se había acabado toda la comida de la alacena y solo pudo desayunar unas cuantas migajas que quedaban en la caja de cereal. Tomó un vaso de agua y salió a caminar. Fue más allá del pueblo a encontrarse con el paisaje del páramo. Caminó durante días. Solo llevaba consigo un lápiz y una libreta portátil, en la que escribía lo que le susurraban en algunos lugares los arbustos y los cuerpos de agua. Comió raíces y bebió agua de lluvia. Un día al atardecer, escuchó a lo lejos aullidos de una manada. Su sonido le trajo consuelo. Se sentó, pues estaba cansado de la jornada. Ya no sabía cómo sentir, cómo ser, ni para qué era bueno. La única ocupación que proveía de sentido a su existencia, cuidar a su madre con tanto ahínco, y la persona con la que más se relacionó en los últimos meses, ya no estaba. El viento soplaba su cabello. Sintió alivio cuando el aire le pasó por las mejillas. Se recostó en la tierra seca y se quedó dormido.
En medio de la noche, despertó. Sintió que no estaba solo y vio unos bultos a su alrededor. Parecían peludos. Cuando los miró con más atención, se percató que había unos puntos que reflejaban tenuemente la luz de las estrellas. Eran unos ojos que lo veían con benevolencia. Supo entonces que eran los zorros que venían para acompañarlo. Desde entonces viajan juntos y ellos le ayudan a escrutar el panorama para volverse uno con el mundo. Visiones acuáticas. Sania llevaba días de sentir una especial atracción por el estanque a donde desembocaba un pequeño riachuelo que quedaba a 10 minutos de caminata por el campo detrás de la casa que le dejó su abuelo. En ese estanque le gustaba mucho a su abuelo llevarla cuando era niña a nadar y le contaba historias. Ya de adulta venía a esa casa de vacaciones cada vez que podía, pero nunca había sentido tantas ganas de estar ahí como ahora. Sentada en la orilla se ponía a observar a los pájaros que hacían sus nidos. Ya había agarrado la costumbre de quedarse ahí durante horas, descubriendo pequeños misterios. Una tarde, el sol ya se había puesto, pero quedaban restos de su luz en el horizonte. Llegó una ráfaga de viento que peinó todos los arbustos que había alrededor del estanque y apuntó hacia donde estaba el nacimiento de agua. Sania se paró y caminó entre los matorrales por una veredita. El tintineo del agua la atrajo para meterse entre unos juncos. Cuando salió del otro lado, descubrió una pequeña cascada, como de 1 metro de altura, que nunca había visto. El chorro de agua caía suavemente sobre una poza en la que se veían muchos pececitos azules y morados. Cuando se paró en la orilla, pudo ver su reflejo que se movía con las ondas del agua. Poco a poco, su reflejo dio paso a otra imagen. Parecía como si del otro lado del agua, más allá de donde estaban los peces, en el fondo, hubiera otra persona, caminando por la orilla, acompañado de un grupo de caninos. Era un hombre vestido con un suéter de estambre amarillo, naranja y morado. Se paró por un momento para ver el fondo del agua. Sania se quedó mirando expectante. La expresión del hombre parecía como la de alguien a punto de descubrir algo misterioso. Sania tocó el agua con la punta de sus dedos y probó a meterse primero con los pies. El interés de él se acrecentó, ansioso. Metió todo su cuerpo y se sumergió. Adentro del agua, aguantó la respiración y buceó hacia el fondo. Filo y los zorros se emocionaron. Desde el fondo veían venir emergiendo una mujer hermosa cuyas ropas claras danzaban con el agua. De pronto salió del agua como sostenida por una fuerza desde abajo una escultura acuosa con la forma de Sania. El agua le fue escurriendo por todo el cuerpo, volviéndola de carne y hueso. Sania y Filo se encontraron por fin. Este fue el final del primer libro, pero aún quedan pinturas y con ellas historias y aventuras. Suscríbete para que no te pierdas la siguiente. Sigamos descubriendo.